El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de nuevo estamos aquí en nuestro programa Razones para la Fe, como todos los lunes, 8 de la noche, con nuestros temas de gran interés. Buenas noches, aquí también yo reportándome presente con todos nuestros oyentes para continuar adelante con la multitud de temas que podemos encontrar relacionados con nuestra fe y con nuestra vida cotidiana, que son de interés general para todos los cristianos inquisitivos que quieren fundamentar su fe sobre argumentos y razones sólidas para defender lo que creemos. Sí. Así que hoy estamos aquí de nuevo para iniciar un nuevo tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Quiero ponerlos en contexto primero. Venimos desde antes de Semana Santa con tres temas dedicados a la resurrección. El primero fue la resurrección, algunos malentendidos. El siguiente lunes fue la resurrección de Cristo, leyenda o historia. Y el pasado fue la resurrección y el reino de Dios. Hoy, a petición de nuestros oyentes, vamos a tratar un tema bastante que es como álgido, interesante, importante y siempre actual. Y pues muchas dudas con las cuales nosotros y obviamente nuestros oyentes siempre tienen sobre las resucitaciones clínicas y la vida después de la muerte. Sí, es un tema que es bastante conjetural, no podemos, tampoco no encontramos todo lo que nos gustaría para pronunciarnos de manera concluyente en todos los aspectos que involucran el tema de hoy, pero de todos modos la Biblia nos da ciertas pautas y ciertos lineamientos para saber cómo asumir este tipo de experiencias que vamos a analizar hoy. Sí, hay mucha inquietud sobre el tema y pues bueno, aquí estamos con una serie de preguntas y pues voy al grano, ¿no? Pues vamos al grano entonces, para ganar tiempo. Bueno, arranquemos con una pregunta pues que es básica. ¿Qué es una resucitación clínica? Sí, porque es lo primero. Lo primero es definir conceptos. Una resucitación clínica, pues yo no soy propiamente un médico, ¿no? Pero no creo que se requiera ser un profesional en medicina para lograr establecer que una resucitación clínica es un evento en el cual una persona experimenta muerte clínica. ¿Y qué es la muerte clínica? Pues la muerte clínica es cuando sus signos vitales cesan, particularmente el latido del corazón y la respiración. Eso es una muerte clínica, ¿no? Es diferente de la muerte biológica o de la muerte definitiva desde el punto de vista también físico, que tiene lugar cuando el cerebro también muere. Para algunos de nuestros oyentes tal vez no estén muy conscientes de que el cerebro se tarda un poco más en morir. Las ondas cerebrales y el funcionamiento del cerebro y el deterioro o el daño irreversible del cerebro toma un poco más de tiempo que el que tiene lugar cuando hay un cese de los latidos del corazón y de la respiración. Se ha establecido más o menos hasta donde he podido tener conocimiento de esto, que la muerte cerebral, que ya la definitiva, cuando hay deterioro irreversible del cerebro porque no le llega la sangre, ocurre entre 4 y 15 minutos después de que el corazón y la respiración cesan. Entonces, ese es el lapso de tiempo en el que suelen ocurrir las resucitaciones clínicas. El lapso de tiempo entre el que el corazón y la respiración cesan y aquel en que el cerebro muere. En ese lapso de tiempo es cuando suelen suceder las resucitaciones clínicas. Bueno, ¿y por qué son tan importantes estas experiencias de resucitaciones clínicas?
son importantes por lo que describen las personas después de que retornan, las personas que están experimentando o que han experimentado este tipo de situaciones, llegan con narraciones que son bastante bastante llamativas, interesantes y muy sugestivas, inquietantes en muchos sentidos, y sobre todo que son también muy coincidentes, ¿no? Hay elementos en la narración de muchas personas, porque cada vez hay un número creciente de personas que están experimentando estas cosas, que coinciden en muchos detalles, ¿no? Coinciden en la narración básica, hay una coincidencia en lo que experimentan. Entonces creo que nuestros oyentes habrán escuchado. Yo no estoy aquí para hacer una recopilación, una relación detallada de esos elementos, pero estoy seguro que todos hemos escuchado acerca del túnel, de la luz, de la paz que se experimenta, una paz ahí sí, citando literalmente la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, una alegría y un gozo, también utilizando expresiones bíblicas, un gozo inefable y glorioso, y el encuentro con seres queridos ya fallecidos, y la ausencia de retornar a esta vida. Son elementos que se repiten con mucha frecuencia en las descripciones, mucho más detalladas, por supuesto, que dan las personas que han experimentado este tipo de experiencias de muerte clínica, ¿no? Inclusive cuando pues tienen esa misma experiencia, pero yendo al infierno, que es el haber tenido esta experiencia pero de manera contraria, ¿no? O sea, sin paz, donde llegan a un lugar oscuro. Las descripciones son totalmente pues contrarias. Sí, aunque tú estás mencionando un caso de situaciones que son más bien excepcionales, ¿no? En este tipo de experiencias. Es decir, estadísticamente hablando, porque ya se ha comenzado a hacer un estudio de las experiencias y por eso ya puedo hablar de estadísticas alrededor de ellas. La experiencia más común es la experiencia placentera. La experiencia que acaba de escribir mi esposa es más bien la excepción, no es la mayoritaria, es excepcional. Y eso, pues, a muchos les puede parecer irrelevante, pero sí tiene importancia establecer también la frecuencia de la experiencia placentera, por contraste con la experiencia que es negativa, sí, es en todo sentido indeseable. Eso también creo que volveremos a tocarlo más adelante, pero creo que debemos enfocarnos en primera instancia en las que son estadísticamente más habituales, sí, que es la experiencia placentera. Esa es la que de pronto llama más la atención en este momento por parte de las personas. Y bueno, no he dicho concretamente por qué son importantes, sino que basado en todas estas descripciones, entonces son importantes porque parecen dar a entender que el final de la existencia humana no es la muerte física. El hecho de que las personas narren experiencias muy vividas y que las recuerden con detalle cuando estaban en medio de una muerte clínica, entonces eso ha dado pie a mucha especulación acerca de la vida después de la muerte, que hay más allá. Incluso hay películas de cine que exploran este asunto. Yo vi una muy buena. ¿Recuerdas una muy buena que se llamaba Línea Mortal? Sí. Que vimos, que era interesante porque, pues, aunque sea un poquito ficticio y eso no tenga propiamente fundamento en hechos reales, una película que trataba este tema, un grupo de jóvenes médicos que inducían la muerte clínica entre ellos mismos, y después mediante resucitación, mediante el desfibrilador y choques eléctricos, lograban que los médicos volvieran a la vida para ver qué habían narrado, qué experimentaban cada uno de ellos. Sí. Y es bien interesante la película porque plantea un tema de sanidad interior y de perdón que es muy afín con el cristianismo, así se ha basado en hechos ficticios. Pero bueno,
estamos hablando de los hechos reales y no de los hechos pero ficticios. bueno, también en los hechos reales esas experiencias marcan como un antes y un después, porque es como una segunda oportunidad que la gente toma para reenfocar su vida, para hacer muchas cosas, y hay cambios fundamentales, trascendentales en esas personas cuando regresan a la vida. Es cierto, en esto debemos detenernos, en esto que tú acabas de mencionar, en esos cambios que experimentan las personas después de experimentar, o después de pasar más bien, para no ser redundantes, por estos episodios de muerte clínica y de resucitaciones clínicas, que ambos términos están ligados. La resucitación clínica tiene lugar cuando alguien ha experimentado una muerte clínica. Sí. ¿Estas experiencias tienen explicaciones científicas? La ciencia está cada vez más interesada en estudiar científicamente estas experiencias. La verdad es que durante mucho tiempo se veían de manera un poquito pintoresca. Las narraciones no se les prestaba científicamente mucha atención, sino se consideraban pues llamativas, interesantes, narraciones interesantes, pero sin ningún valor realmente científico, lo cual no veo por qué. Tendría que ser así. La ciencia a veces tiene un sesgo que está en contra de lo sobrenatural, y como estas experiencias hacían referencia evidente a algo sobrenatural, pues de pronto trataron de desestimarlas y de ser indiferentes a ellas, pero a raíz de la cada vez mayor cantidad de personas que experimentan resucitaciones clínicas y narran situaciones similares, la ciencia no ha podido ser indiferente y se ha terminado volcando en muchos casos al estudio científico. Ya es un estudio metódico en que recopilan todos los testimonios, en que los cotejan, en que los clasifican y en que tratan de establecer los elementos comunes, los elementos diferentes y las conclusiones, si es que se puede concluir algo de esto, a la que nos llevan. Y precisamente ahí ya te estoy respondiendo, no, realmente no se puede, no hay explicaciones científicas que ni que confirmen estos episodios, pero tampoco que los puedan negar, porque no se pueden negar. Yo recuerdo que leí un estudio que hizo un periodista que se llama Randall Sullivan sobre los diferentes científicos y las diferentes investigaciones que se han hecho sobre estos temas, y él, la conclusión que sacó en su artículo es: no me cabe duda de que nos encontramos ante una mente en acción, y está perversamente empeñada en que nunca podamos demostrar su existencia. O sea, aquí él llegó a una conclusión paradójica. Primero, que sí parece haber una mente en acción, que no es propiamente la humana, sino una mente superior que está en acción detrás de todos estos episodios. Pero al mismo tiempo, él afirmaba que esa mente que está detrás de estos episodios parece perversamente empeñada. No estoy de acuerdo con el calificativo de perversamente, pero sí en que parece empeñada en que nunca podamos demostrar su existencia. ¿Qué está diciendo este periodista? Que a pesar de que ya se han venido haciendo muchos estudios científicos, no se logra concluir nada al respecto. Uh-huh. Todo sigue más o menos como al principio, aunque tengamos una información mucho más metódicamente recopilada sobre estos eventos. La verdad, los científicos no se han podido pronunciar categóricamente sobre ello. Así que demostrar como tal, no creo que la ciencia pueda demostrar nada, entre otras cosas porque volvemos a algo que hemos dicho reiteradamente aquí: la ciencia no está en capacidad ni de demostrar ni de negar los aspectos propios de la fe, de la religión. Esos aspectos están siempre más allá del alcance de la ciencia, así que no debemos extrañarnos de esto. Pero yo sí creo que, sin calificarlo como una prueba científica, estos episodios sí son una evidencia muy, muy contundente a favor de un hecho que el cristianismo siempre ha sostenido y que las religiones en general siempre han afirmado: esta vida no es todo lo que hay. Hay algo más después. La existencia humana no termina en el sepulcro. Uh-huh. Nuestro ser individual, nuestro yo, persiste más allá de la muerte. Así que creo que, aunque no sea algo que la ciencia ha podido afirmar como probado, como demostrado, creo que es innegable que, aunque no tenga el carácter de prueba, sí son evidencias. Y aquí hemos señalado muchas veces la diferencia entre una prueba y una evidencia. Una prueba establece conclusiones.
una evidencia apunta hacia esas conclusiones. Creo que en el campo de la evidencia estas experiencias sí están indicando para cualquier observador desprevenido que la vida no termina en la tumba, y que, como lo ha señalado el cristianismo y otras religiones, porque es una creencia común a todas las religiones, la vida humana persiste más allá del sepulcro. Qué bueno, hay esperanza. Uh-huh. Tenemos a Ana María Hernández en sintonía, a Lija Ruiz, a Wilber Fonseca, Nayib Yaver, Oscar Mauricio Archila y su familia. Gracias por su sintonía. Está Anita Nosa desde Itagüí, Antioquia. Dice: la muerte clínica o muerte aparente consiste en la detención del latido cardíaco y de la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales. Cuando las lesiones se producen de un modo irreversible en el cerebro, se habla de muerte biológica o muerte real. La muerte biológica viene determinada por la producción de lesiones cerebrales irreversibles, que hacen imposible la recuperación de la respiración y el pulso. Uh-huh. Bueno, leímos la misma página de Wikipedia, ambos, porque de ahí también y de otras fue donde yo saqué esos elementos que traté de sintetizar cuando me preguntaste sobre qué era una resucitación clínica. En efecto, ahí podemos encontrar los elementos fundamentales para determinar una muerte clínica y por ende también una resucitación. Se puede decir que las resucitaciones milagrosas, te la planteo mejor. ¿Son resucitaciones milagrosas las resucitaciones clínicas? En sentido estricto no, porque nosotros ya hemos hablado de resucitaciones milagrosas acá, y son las narradas en la Biblia, en los Evangelios, cerca de 7 u 8 episodios de resucitaciones milagrosas, entre las cuales tal vez la más destacada y la que todo el mundo recuerda es la de Lázaro. Pero también tenemos otros episodios de ese estilo narrados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, como la resucitación del hijo de la viuda de Naín, o de la tsunamita, o de la hija de Jairo, en fin, de Eutico, de Dorcas. Hay varios episodios de resucitaciones milagrosas que sí son estrictamente milagros, porque fueron resucitaciones que tuvieron lugar cuando las personas ya no estaban en ese periodo entre la resucitación, entre la muerte clínica y la muerte definitiva. No estaban entre los 4 y los 15 minutos. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, y podríamos afirmar lo mismo de todos los demás casos. Esos son resucitaciones milagrosas, y además obedecieron al mandato de Dios directo. Cuando estaba ante los cadáveres, Él daba la orden, y la orden se cumplía, y el muerto volvía a la vida. Así que estos son resucitaciones milagrosas en estricto rigor. Las que hoy estamos analizando no lo son en ese sentido, aunque de una forma más amplia pues podrían serlo porque eso depende de la perspectiva que tú asumas, ¿no? Hoy Dios de pronto sigue llevando a cabo milagros, y el creyente puede atribuir eso a Dios. ¿Por qué no? Alguien experimenta una muerte clínica y los médicos prácticamente dicen se nos fue, y de pronto retorna. ¿Qué es lo que los familiares de la persona que pasa por esta experiencia dirán? Pues fue un milagro porque no hay mucha probabilidad de que alguien que experimenta una muerte clínica, si las probabilidades son pequeñas, vuelva a la vida. Así que eso depende también desde la óptica desde la que tú lo mires. Si eres una persona de fe, puedes terminar afirmando que una resucitación clínica es milagrosa. Si eres una persona que no practica ningún tipo de fe, si eres un no creyente, es una resucitación, pues va a decir es una resucitación clínica llevada a cabo por los médicos, es una casualidad, tuvo suerte, pero no le va a atribuir carácter milagroso. Así que la respuesta sería que no son en estricto rigor milagros o resucitaciones milagrosas, aunque no podemos negar que desde la óptica de la fe de todos los involucrados pueden estar viendo la mano de Dios, y no me parece que fuera inadecuado. Recuerda una frase que siempre hemos citado aquí de Albert Einstein, que dice: hay 2 formas de ver la vida, una como si nada fuese un milagro y otra como si todo lo fuera. El creyente de alguna manera vive
al segundo modo, y eso le permite ver la mano de Dios donde los no creyentes y los científicos tal vez les cuesta mucho trabajo reconocerla. Es cuestión de fe. Sí, al final todo es cuestión de fe. Mira, los estudios que se han hecho sobre estos asuntos sí hablan de un mundo trascendente, si entienden lo que quiero decir por trascendente los oyentes, es decir, que está más allá de este mundo físico, un mundo que trasciende este mundo físico. Es cierto que parece la conclusión que ese mundo existe, sin embargo, parece ser también que la única forma de acceder a ese mundo sigue siendo el salto de la fe. Uh-huh. La única manera clara de acceder a ese mundo es la fe, porque Dios se revela lo suficiente a todos los seres humanos, esto lo hemos dicho también muchas veces, como para dejarnos sin excusa. Él se revela lo suficiente, pero no tanto como para imponerse sobre nuestra voluntad. Recordemos siempre que Dios se mueve en ese rango. Dios se mueve en el rango en que se ha revelado lo suficiente a todos nosotros para dejarnos sin excusas si no creemos en Él, pero tampoco tanto como para imponerse sobre nuestra voluntad. Al final, Él siempre se detiene en el momento en que nosotros debemos ejercer la decisión de creer. La fe es una decisión, es una apuesta que hay que dar, y Dios nunca va a ir más allá para forzar esa apuesta. Es una apuesta que tomamos con base en nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Sí, amén. Bueno, Jaime Iván Torres dice, un relato común de este tipo de experiencias es un recuento de la vida tipo película. ¿Existe sustento bíblico sobre este tipo de relatos? No, Iván, realmente no es, si lo que me estás preguntando es si en la Biblia se narra algún tipo de resucitación de este carácter, no. Las que encontramos en la Biblia son resucitaciones claramente milagrosas, que no admiten otra explicación, o sencillamente la muerte de las personas sin que la Biblia relate algún episodio como este intermedio, que es como intermedio entre la muerte definitiva y entre la resucitación milagrosa. Estas resucitaciones clínicas son experiencias intermedias, y de ellas no encontramos testimonios bíblicos. La Biblia o habla de una resucitación claramente milagrosa llevada a cabo por Dios contra todo pronóstico y contra toda probabilidad, o de muertes, de la muerte de las personas, que es la tónica, es la ley de la vida. Las personas o los seres humanos morimos. Bueno, sin perjuicio de lo que hemos dicho ya sobre la doctrina de la resurrección en los programas pasados. Creo que esto lo íbamos a tocar más adelante, pero pues Iván lo planteó y podemos anticiparnos un poquito a ese tipo de preguntas que acaba de hacer Iván. ¿Qué prueban las experiencias de resucitación clínica? ¿Qué prueban? Para el creyente y para las personas de fe, creo que ya lo hemos dicho, prueban que hay un mundo detrás, una vida detrás de esta vida material que alcanzamos a ver con nuestros sentidos, que no todo termina en la tumba, que trascendemos, que el ser humano perdura más allá del momento en que experimenta la muerte. Creo que eso es lo que prueban, aunque siempre hago la salvedad de que no podemos afirmar que es una prueba de carácter científico. Los científicos todavía no hacen este tipo de afirmaciones, porque no se puede, porque no se sujeta todavía al método científico, y además porque hay resistencia por parte de la ciencia para admitir la posibilidad de que haya cosas que escapan a su ámbito de estudio. Y este mundo trascendente sería un mundo que escapa al ámbito de estudio de la ciencia, y a la ciencia no le gusta tener que admitir que hay aspectos que claramente escapan a su control experimental en laboratorio. Sí. Creo que eso estaría demostrado, por lo menos para mí lo demuestra. Ahora, yo no necesito ese tipo de pruebas, ¿no? Yo tengo otras de las que hemos hablado aquí, pero bueno, creo que esto viene a reforzar un poquito lo que ya el cristianismo ha afirmado con base en la revelación bíblica y que hemos venido recordando en los programas sobre la resurrección y muchos otros que hemos tratado aquí en este espacio con anterioridad. Guillermo Oramas dice, hay personas que temen que sus cuerpos sean cremados. ¿Deberíamos preferir un método de sepultura
sobre otro? Yo no creo, Guillermo. Yo sé que hay prevenciones por parte de algunos cristianos que piensan que la cremación es de pronto un atentado contra la misma resurrección posterior, pero no creo que haya ningún fundamento bíblico para ello, comenzando por algo que la Biblia afirma en multitud de oportunidades: no hay nada imposible para Dios. Así que pensar que Dios se va a ver limitado en llevar a cabo la resurrección de sus elegidos en el momento en que la resurrección tenga lugar, por el hecho de que algunos sido cremados y otros hayan sido sepultados de la manera tradicional y acostumbrada, yo creo que pensar que eso puede significar para Dios alguna limitación es limitar el poder de Dios y negar los versículos que afirman que para Dios no hay nada imposible. Así, además, creo que también la misma ciencia lo está estableciendo. Fíjate que hoy, con el descubrimiento del ADN y la decodificación del genoma humano, sabemos que los caracteres desde el punto de vista físico y material de un ser humano están codificados en el ADN. Por lo menos, si no todos, hasta Nueva Orden, la gran mayoría de ellos están allí. Entonces, ¿qué trabajo le cuesta a Dios, por decirlo de alguna manera, tener un archivo con toda la información del ADN de cada uno de los seres humanos y en particular de sus elegidos, y de manera independiente a la destrucción del cuerpo, el poder rehacer de nuevo a un ser humano con las mismas características de Arturo Rojas con mi ADN? Mi ADN rehace mi cuerpo físico y mi espíritu y mi alma, que pues estarán en la presencia de Dios si el Señor no viene antes de que cada uno de nosotros experimentemos la muerte, pues entonces es unir ese componente inmaterial con el componente material que se reproduce teniendo la información del caso. De hecho, hoy hay un gran desarrollo de lo que se conoce como la teoría de la información, que está afirmando que en último término no existe la materia, existe esa información. Existe una información detrás de todos los seres que existen en esta creación material. Y la información es mucho más importante que la materia prima en la que esa información se adquiere forma. Fíjate que estoy hablando de información y después hablo de forma, porque la información es darle forma a la materia. ¿Con qué? Mediante ciertas características que son las que hacen de cada uno de nosotros seres individuales diferenciados y únicos. Así que yo sé que hay cristianos que tienen cierta reticencia hacia la cremación, casi no recuerdo el término, hacia la cremación, pero no encuentro ningún fundamento en la Biblia para oponerse a ella. Además, los oyentes tal vez hayan leído el episodio del Valle de los Huesos Secos, en donde el Señor, aunque es un lenguaje metafórico y no se refiere propiamente a resurrecciones literales, sino al resurgimiento de la nación de Israel cuando prácticamente ha desaparecido del panorama mundial, de todos modos, esa descripción metafórica que hace el Señor allí del resurgimiento de Israel nos muestra que para Dios no hay problema en volver a hacer surgir el mismo individuo, la misma persona, aunque su componente material haya sido quemado o deshecho, se ha transformado completamente en algo diferente. Bueno, aquí tenemos un caso de la vida real y es Marta Roa. Dice: en sintonía, gracias Pastor y Daisy por este tema. Yo viví esta experiencia de ir por el túnel y ver la luz al final, pero en angustia, y así clamar por volver y tener otra oportunidad de cambiar y mejorar para no morir eternamente. Jesús me lo permitió y regresé para ir de su mano, aunque cuando caigo me siento tan triste por fallar y no dar la talla esperada después de recibir tanta misericordia. Gracias, Señor, por permitirme otra oportunidad. Bueno, fíjense que entre nuestros oyentes tenemos un caso. Es que cada vez son más numerosos. Sí. Nunca creo que se conviertan en casos generalizados. Siempre creo que deben mantener y mantendrán su carácter de excepción, pero son excepciones que cada vez son más numerosas, precisamente porque los avances de la ciencia tal vez lo están permitiendo. Bueno. Este tipo de episodios se ven o se den más frecuentemente. Sí.
Guillermo Aramas dice, hay personas que dicen que esas visiones al morir son simples reacciones producidas por el cerebro mismo. ¿Tenemos un argumento para creer que en efecto es una experiencia espiritual? Muy buena pregunta, porque sí, una de las maneras en que la ciencia descalifica estas experiencias es que son creaciones reales, son experiencias pero totalmente subjetivas, sin base objetiva real, que son en esos momentos extremos en que el cuerpo se está enfrentando con la muerte, tiene la capacidad de generar ese tipo de episodios, pero son producto de la imaginación de la persona, no tiene ninguna base en una realidad independiente de ellos. Pero, Guillermo, observa que los estudios que se han hecho al respecto están de algún modo desmintiendo este tipo de interpretación, porque hay cosas que no se pueden explicar de ese modo. Por ejemplo, las descripciones que la gente que experimenta muertes clínicas hace, no tanto del túnel y de lo que experimentan, el gozo y la paz y todo lo que hemos mencionado grosso modo hace un momento, sino que muchos antes de llegar a eso se ven a sí mismos, ven sus cuerpos, ven todo lo que está teniendo lugar mientras los intentan resucitar. Entonces ven cómo les aplican el desfibrilador y toda la tensión que hay en el quirófano, en el lugar donde esté teniendo lugar la experiencia, y cuando regresan cuentan con lujo de detalles ese tipo de experiencias, como si fueran observadores que estuvieran en primera fila, observando esas cosas. ¿Cómo es posible que si la persona está totalmente inconsciente y no tiene signos vitales, pueda darse cuenta de manera tan detallada como si fuera un espectador privilegiado de todo lo que está pasando a su alrededor? Sí. Eso es algo que no se puede explicar por simple imaginación. Hay incluso, y con esto termino antes de pasar a nuestros anunciantes, hay incluso un caso, o algunos casos que ya se han verificado de gente, de ciegos de nacimiento, que experimentaron la muerte clínica y regresaron. Gente que nunca ha visto. Y cuando llegan, describen lo que vieron, describen los colores que nunca en su vida física habían visto. Eso es impactante. Qué belleza. Eso es impactante. Sí. Bueno, continuamos con nuestro programa Razones para la Fe. El tema de hoy es las resucitaciones clínicas y la vida después de la muerte. Quiero recordarles a nuestros oyentes e informar, para los que no sepan, que por pedido de ustedes mismos este programa se repite todos los sábados a las 6 de la mañana. Recuerden igual que están colgados en el grupo Razones para la Fe y pueden escucharlos también por YouTube. Entonces no tienen excusa pues para estar al tanto de todos nuestros programas. Esperamos que nos acompañen todos los que de pronto no hayan podido asistir a las dos primeras. Cada vez está saliendo mejor. La verdad es que tanto nuestro hermano astrónomo Guillermo como el suscrito tratamos de pronto meterle un poquito y pulir un poquito más cada vez las conferencias para sacarla cada vez mejor. Sí, estamos acompañados de Oscar y Mónica López de Edison, New Jersey, Clarines Galarza, Diana Patricia Villa, y no sé si le suena Arturo Rojas, pero es papá. Nos está escuchando desde... Está escuchándonos, sí, hoy desde Tampa, ¿no? Desde Tampa, sí. Bueno, qué bueno, papá, que hayas podido conectarte hoy con el programa. Muy bien. Bueno, entonces, hoy mi suegro me está escuchando, así que, bueno. Y Enrique Guzmán, como siempre, nos está escuchando. Vamos a nuestra siguiente pregunta sobre el tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de experiencias? Eso fue lo que ya anticipó un poquito Iván con su pregunta, ¿no? Sí. La Biblia no hace ningún relato de este tipo de experiencias. Lo más cercano, tal vez que encontramos así detallado, bueno, la Biblia habla de muchas maneras de este mundo que trasciende lo que nuestros sentidos perciben, por supuesto, y lo da por sentado, pero es muy puntual, es muy escueta, no se detiene en descripciones muy extensas, y las que hace son más bien de carácter simbólico que de carácter literal. Lo más aproximado que encontramos a una experiencia de este tipo, y no es propiamente una resucitación clínica, sino más bien un episodio en contra de ellas, es
el episodio del rico y Lázaro, que tantas veces hemos mencionado aquí, que sí se describe con algo de detalle lo que tiene lugar después de que Lázaro y el rico fallecen y Lázaro va a lo que la Biblia llama el seno de Abraham y el rico va a lo que la Biblia llama el Hades, que es un lugar de tormento. Eso es lo más cercano, pero la verdad es que no es similar a lo que encontramos aquí. Ese tipo de experiencias por las que Iván preguntaba, además, que son comunes, él bien lo ha dicho, son comunes a este tipo de episodios que son como una recopilación de toda la vida. Eso experimentan muchos, que en un momento, en muy corto tiempo, toda su vida pasa como en una película ante sus ojos. Eso no, la Biblia no lo menciona en ninguna parte, aunque se presume, valga decirlo, se presume que cuando lleguemos a la presencia del Señor y seamos juzgados por Él, nuestra vida va a quedar expuesta de algún modo. No se afirma de manera tan precisa como las narraciones de las personas que han pasado por muertes clínicas, pero sí uno encuentra base para ello en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo ahora 1 Corintios, que es un pasaje que también siempre tengo muy presente y que suelo citarlo mucho a mis estudiantes, y es 1 Corintios 4:5, que dice: por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Parece aquí estar implícito el hecho de que Dios nos mostrará o sacará a la luz cosas que no son evidentes, y ahí puede encontrar algo de cabida esa experiencia de los que pasan por resucitaciones clínicas, por la cual ven pasar toda su vida ante sus ojos. Yo creo que al final sí, de algún modo el Señor nos va a tener que mostrar nuestra vida para determinar no tanto nuestro destino eterno, porque los cristianos ya somos salvos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sí para establecer las recompensas que recibiremos en el reino de Dios, porque en la Biblia se habla de un tribunal que se conoce con el nombre del Tribunal de Cristo, donde compareceremos los creyentes para mirar qué responsabilidades vamos a recibir en el reino de Dios aquí establecido en la tierra por toda la eternidad, como lo hablamos el programa pasado. ¿Te acuerdas que hablamos de la resurrección y el reino de Dios y tocamos esos temas? Sí. ¿Son cuestionables este tipo de experiencias desde la óptica bíblica? Son cuestionables. Yo creo que hay que verlas con beneficio de inventario. Eso me parece a mí que es lo que el cristiano tiene que hacer. Tanto como cuestionarlas y descalificarlas me parece un poquito excesivo, pero también sancionarlas favorablemente simplemente por el hecho de que se dan, tampoco me parece. Toda experiencia, y eso es algo que los cristianos debemos entender, las experiencias tan típicas de las iglesias pentecostales, que no las descalificamos, no nos oponemos a la experiencia en sí. Experiencias emotivas, sobrenaturales, no las descalificamos. Sin embargo, hay que verlas de manera cautelosa, porque toda experiencia que un cristiano tenga, y yo diría que por añadidura todo ser humano, deberíamos cotejarla con la Biblia, deberíamos someterla al criterio bíblico. El criterio bíblico es el que establece si es válida o no, pero uno de los problemas que estamos experimentando en el campo de la iglesia cristiana, y también fuera de ella, es que las personas hoy son tan pragmáticas que suelen darle sanción favorable a cualquier tipo de experiencia por el simple hecho de que la experiencia se dé. La experiencia ya se valida a sí misma, no se somete a ningún otro criterio independiente o externo, sino yo experimenté esto y eso significa que esto es bueno. Bueno, ¿y cómo tú determinas que es bueno? ¿Porque la experiencia fue buena, ya es buena? No lo sabemos. El diablo engaña a la gente. Claro. El diablo puede plagiar la obra de Dios. La Biblia dice que Satanás tiene poder para hacer milagros y para suscitar de pronto experiencias que parecen provenir de Dios, pero que al final lo que hacen es desviarte de Él. Entonces creo que ese tipo de precauciones hay que tenerlas en las resucitaciones clínicas. Yo no voy a descalificar la experiencia de resucitación clínica de nadie, pero sí le diría, sométala al criterio bíblico, porque la Biblia afirma que todas las cosas hay que someterlas al criterio bíblico.
y que ninguna experiencia se valida por sí misma, por más esplendorosa o por más deslumbrante que pueda ser, se valida por sí misma. Experiencias incluso en cuestiones de meditación, desdoblamientos, que la utilizan mucho los de la nueva era, y pues que ahí hay presencias pues demoníacas y que hay posesiones, y ahí pues la gente aparentemente cree que son experiencias de parte de Dios, lo que tú decías. Recordemos algo que hemos ya mencionado en varios programas porque ha sido pertinente hacerlo y hoy una vez más lo es. Hay dos criterios en la Biblia para validar una experiencia o una revelación o supuesta revelación de cualquier tipo. Una es el criterio pragmático, que es en el que se detienen todas las personas. Y sí, la Biblia dice que la fe tiene que tener un carácter pragmático, ¿no? Que nos sirva para la vida cotidiana, que tenga efectos prácticos. Entonces ese criterio está en Deuteronomio 18, cuando Moisés le hace la siguiente pregunta al Señor. ¿Qué pregunta le hace? La pregunta pragmática. Lo voy a leer, que es muy corto. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Eso es Deuteronomio 18:21. Y aquí está la prueba. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Aquí está el criterio pragmático, entonces es el que la gente dice, pero funciona. Sí. Tuvo lugar la experiencia y funciona, incluso me profetizaron algo y se cumplió. Sí. ¿Será que eso es todo lo que tenemos que verificar? No me parece, porque si uno retrocede también aquí en el mismo libro, de Deuteronomio, hasta el capítulo 13, vas a encontrar que no es el único criterio el pragmático, sino que está el criterio ético. Dice allí, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. ¿Te das cuenta? Se cumplió el criterio pragmático, se cumplió la señal que el profeta había anunciado, y a pesar de eso, el Señor dice, si con base en ese cumplimiento, él te dice, vayamos a adorar a otros dioses, no le prestes atención. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Cuando hablamos del ocultismo, hablamos de esto. Hay muchas personas que dicen, pero yo voy al espiritista y lo que me dice se cumple, o funciona, o es muy grato, o es una experiencia fuera de lo común. ¿Y qué? ¿El hecho de que funcione en algún sentido ya la avala? No. Antes que el criterio pragmático hay que aplicar el criterio ético. Es decir, antes de preguntarnos, ¿esto funciona? Debemos preguntarnos, ¿es esto correcto? Y si no es correcto, ni siquiera debemos preguntarnos si funciona o no. ¿Edifica tu vida? Es otra pregunta. Mira, yo creo que el pasaje de el rico y Lázaro, que venía yo considerando hace un momento, también nos da una confirmación a lo que vengo hablando. En ese pasaje, al final del mismo, el rico le hace una petición a Abraham, cuando Abraham le niega la posibilidad de que Lázaro de alguna manera atenúe su sufrimiento. Entonces él le hace una petición alterna. En el versículo 27 de Lucas 16, dice, él respondió entonces, te ruego, Padre, se está refiriendo a Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, sí, su padre que estaba todavía vivo, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mira lo que Abraham le contesta, que creo que eso se aplica a estas experiencias. Pero Abraham le contestó, ya tiene a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Y mira que él vuelve a insistir, no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y mira la respuesta de Abraham. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante entre los muertos. Creo que eso pone cierto grado de reserva, si no de descalificación, sí de reserva y de cautela ante este tipo de experiencias. Yo personalmente las veo como un tipo de experiencias de estilo conversión. Si ese tipo de experiencias, después de que ellos retornan a la vida, los hace tomar en cuenta a Dios y comenzar a relacionarse con Él y a buscar con seriedad agradar a Dios y hacer su voluntad, creo que habrán sido experiencias provenientes de Dios. Sí. Si los condujo a Dios de algún modo,
habrán sido experiencias provenientes de Dios. Si no los conduce a Dios, o si los conduce a un Dios con minúscula, a los ídolos, creo que esa experiencia queda descalificada, desde la óptica bíblica, queda descalificada. Anita Nosa dice, ¿qué se puede decir acerca de aquellos que han experimentado subir al cielo y bajar al infierno para traer un mensaje para la iglesia? Hace unos años escuché el testimonio de una niña, dice que supuestamente murió y vivió, y pues vivió esta experiencia. Además de lo que acabo de decirte, Anita, que es el hecho de que en este pasaje de Lucas se nos dice que tenemos a Moisés y a los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo allí Abraham? Tienen la Biblia. La Biblia debe ser su último tribunal de apelación. No sustituyan la Biblia por lo que este tipo de experiencias puedan decirnos. La Biblia es la última palabra. Entonces, además de eso, como tú me has preguntado sobre gente que sube al cielo y baja al infierno, te voy a leer lo que dice Romanos 10 en los versículos, ya te digo exactamente, versículo 6 en adelante. Dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Allí lo tienes nuevamente, es otra manera de decir lo mismo. Tienen la Biblia, la palabra la tienen al alcance, la Biblia es el bestseller de la historia. Todos tenemos acceso a él, léanla. No tienen que hacer proezas heroicas, subir al cielo, descender al infierno. Esas no son la fuente de nuestras certezas. La fuente de nuestras certezas está en la Biblia. Y si las experiencias coinciden con la Biblia, las retenemos, como te digo, con beneficio de inventario. Pero si van en contra de ella, las desechamos, por muy exaltadas que hayan podido ser. Sí, amén. ¿Tú crees que las experiencias vividas por quienes han experimentado estas resucitaciones clínicas no demuestran que al final todas las religiones conducen a Dios? Esa es un argumento que algunos esgrimen a favor de estas experiencias, que finalmente en muchas culturas se han verificado el mismo tipo de experiencias, y entonces las buenas, las placenteras, porque no estamos hablando aquí de las malas, que son más bien excepcionales o minoritarias, entonces que eso significa que finalmente no hay esa exclusividad que, por ejemplo, el cristianismo y toda religión de algún modo reclama, para decir que solamente a través de ella se llega a Dios. Nosotros los cristianos decimos que solamente a través de Jesucristo se llega a Dios. Entonces la pregunta es, ¿y si alguien no cristiano experimentó una muerte clínica y regresó y dice que su experiencia fue placentera? Eso no deja sin piso la afirmación del cristianismo en cuanto a que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque, primero que todo, yo, como te lo dije hace un momento, pienso que ese tipo de experiencias son deben ser experiencias de conversión. No son necesariamente una revelación de cómo es realmente la vida después de la muerte. Pienso que son episodios muy similares a la de la conversión, que uno experimenta aquí en vida. Yo experimenté mi conversión el 13 de junio del 88, fue una experiencia muy vívida, cargada de elementos emotivos sobrenaturales, que yo no veo muy diferente a lo que narran ellos, los que regresan. Entonces yo digo, es como una experiencia de conversión. En esa medida, creo que puede tener valor, pero de resto no. Además no hay estudios que digan, que se hayan puesto a tomar en consideración con seriedad y a documentar cuál es la religión que profesa quien experimentó eso. Nadie. No lo hay. Y si llegaran a hacerse y se determinara que muchos profesantes de otras religiones diferentes al cristianismo también experimentaron la experiencia placentera, ¿qué probaría eso? Yo creo que nada, no prueba nada, porque la Iglesia no afirma que llegamos a Dios a través del cristianismo. Ojo a lo que estoy diciendo. No llegamos a Dios a través del cristianismo, llegamos a Dios a través de Cristo, que es diferente. Es decir, como lo decía un teólogo, Gregory Boyd, dice, es posible que haya personas que se salven al margen de la Iglesia, pero nadie se salvará al margen de Cristo.
Cristo puede abrirse camino en medio de los errores doctrinales de todas las religiones al corazón de sus elegidos si se encuentran allá. ¿Cuántos cristianos no han trasegado por otras religiones antes de llegar al cristianismo? Y estuvieron muy comprometidos en ellas en un momento dado, pero eran personas a las que Dios los estaba llevando por caminos a veces un poquito tortuosos, o ellos mismos estaban recorriendo ese camino, pero al final Dios los pudo traer al verdadero redil. Sí. Así que yo creo que no se puede ser concluyente con base en estas experiencias y hacer una afirmación tan atrevida como decir, no importa, todos los caminos y todas las religiones conducen a Dios. No creo. Además eso nos obligaría a considerar las experiencias también que no son placenteras, porque esas ahí tendríamos que empezar a valorarlas. Sí, claro. Antes de hacer afirmaciones de ese estilo. Sí. Entonces, ¿cómo debemos tomar los cristianos las experiencias de resucitación clínica? Lo he dicho, ya muchas veces nos queda poco tiempo, así que voy a resumirlo. Con beneficio de inventario. Siempre vea la Biblia. El profeta decía, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a ellos porque no les ha amanecido. Es decir, nosotros tenemos, como lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, ya con esto lo leo y cerramos. El apóstol Pedro decía en la primera epístola, en la segunda epístola. Bueno, si no lo encuentro así, sí, aquí está. En la segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual hacen ustedes bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Tenemos la más segura palabra profética, dice aquí el apóstol Pedro, que es la Biblia. Amén. A ella es a la que debemos estar atentos. Toda experiencia se somete al criterio bíblico. Si pasa la prueba, se conserva y se retiene, beneficio de inventario. Si no pasa la prueba, se desecha, por muy impactante que haya podido ser en un momento dado. Sí. Bueno, aquí finalmente nos está acompañando Diana Patricia Villa, Abraham y Sara, desde Bucaramanga, Gabriel Darío Posada. Gracias por escucharnos, y Diana Patricia Villa. De todas maneras, damos por terminado este tema, y el próximo lunes... El infierno. Oh, está interesante. Ese está todavía más polémico, más polémico y controversial que este. Así que manténganse en sintonía, nos estaremos escuchando, no viendo propiamente, sino escuchando el próximo lunes una vez más. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.